Vamos a entonar este maravilloso Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación grande, de quien por tanto miedo yo tendré. Es de mi vida la fuerza potente, de quien yo me atemorizaré. Cuando malos me fueron a acercar, con intención de mis carnes comer, vinieron al final a tropezar, y en un momento los vi caer. Aunque un ejército me haya cercado, mi corazón temor no sentirá. Aunque guerra me haya levantado, confiado yo estaré en Jehová. Pedí solo una cosa a Jehová, que buscaré en su casa vivir, por su rostro hermoso contemplar, y para en su templo inquirir. Porque en el día del mal en su tienda, el clemente Dios me esconderá, me ocultará en su morada profunda, sobre una roca en alto me pondrá. Luego sobre toda mi enemistad, mi cabeza el Señor ha de alzar, sacrificios con gozo he de dar. Cantaré salmos yo a Jehová. Oh Señor, oye mi voz insistente, con la que clamo cada día a ti.
testigos de falsedad, y los que exhalan odio y furor. Hubiera yo del todo desmayado, si no creyese que de contemplar la bondad de Dios y su bien gustado en tierra de los que viviendo están. Aguarda en todo momento a Dios, esfuérzate a servirlo de verdad, y tome aliento tu corazón, si siempre espera tú a Jehová. Que el Señor nos permita siempre esperar en Él, esperar en su santo y bendita salvación. Bueno, amados en el Señor, hemos entonado este hermoso salmo que esperamos que cada uno de nosotros lo sepa para ampararse en esta salvación tan grande que solo hallamos en Dios, que es nuestra luz y nuestra salvación grande. Le invito a que abramos las Escrituras en Mateo capítulo 26. Mateo 26. Hoy ya estaremos dándole término al tercer párrafo del capítulo 17 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, sobre la perseverancia de los santos, párrafo número 3. Mateo, capítulo 26, Mateo 26, versículo 70. Mateo 26, 70, y vamos del 70, ¿cierto? Lo saltamos después al 72 y al 74. Lo vamos a leer así. Mateo 26, 70. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. 72. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Oremos. Amado Padre, agradecemos, Señor, que con tu misericordia y bondad nos hayas permitido estar junto a nuestros hermanos en esta congregación de los santos, en esta reunión de oración y ahora en el estudio de esta herramienta tan preciosa como lo es la confesión de fe, la cual, Señor, afirma ese trabajo que tu Espíritu Santo ha hecho a lo largo de la historia. Gracias te damos, Señor, por permitirnos conocer la fe histórica. Que no creemos que el Espíritu Santo ha estado con nosotros en este siglo, sino que también a lo largo de estos tiempos ha estado con nosotros, porque aquel nuevo pacto ha traído estas mejores promesas. Agradecemos, oh Dios Santo, que tu Santo Espíritu nos acompañe hasta el día de hoy y nos siga recordando todas las cosas. Te ruego que abras nuestro entendimiento. Te ruego que nos permitas reconocer, oh Padre, que tú eres la única fuente de toda verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. El párrafo número 3 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, del capítulo 17 sobre la perseverancia de los santos, dice así, y leo textualmente: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, y el predominio de la corrupción que queda en ellos, y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves, y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios, y entristecen a su Espíritu Santo. Se le dan sus virtudes y consuelos, se le endurece el corazón, y se hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros, y acarrean juicios temporales. Sin embargo, renovarán su arrepentimiento, y serán preservados.
hasta el fin, mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando de la importancia que tiene la perseverancia de los santos. Y esa perseverancia que hemos dicho ya no depende de nosotros, no depende de nuestra capacidad de perseverar, sino de aquella elección que Dios ha hecho, sino de la inmutabilidad de su decreto. Él ha establecido, por su gracia, que aquellos elegidos serán salvos, y aquellos elegidos perseveran hasta el fin. Por eso la palabra con tanta seguridad dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero que perseveremos no significa que no vamos a tener luchas. Que perseveremos no significa que podemos llegar, que no podamos llegar a veces a estar muy debilitados. Y es en ese contexto que nos muestra la dificultad de la perseverancia. Porque perseveramos, amén. Perseveraremos hasta el fin por la gracia de Dios. El Señor no borrará nuestro nombre del libro de la vida, si es que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Pero hay diversas causas de recaídas. Por la gracia de Dios podemos ser levantados y ser renovados. Le voy a pedir a la hermana Yael que pueda buscar el Salmo 38, verso 1 al 8. El hermano Ángel va a buscar Isaías 54, del 5 al 9. El hermano Claudio va a buscar Efesios 4:30. La hermana Josefina, Primera de Tesalonicenses 5:14. La hermana Joana va a buscar el Salmo 51, verso 10 al 12. Entonces la primera parte de este párrafo número 3 dice: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos. ¿Se fija lo triste y lo duro que es esto? Que seamos preservados no significa que no vamos a ser tentados por Satanás. No significa que vamos por el predominio de la corrupción que aún queda en ellos, porque sabemos, Dios nos ha salvado, pero aún hay corrupción dentro de nosotros. Aún como dijo el apóstol Pablo, veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, Romanos 7. Y aquí la confesión de fe, los que pudieron componerla, pudieron señalar Mateo 26. Y Mateo 26 es un ejemplo de que aquellos que por el decreto de Dios han sido elegidos, y no podemos ignorar en ninguna manera que Pedro es un elegido de Dios, ¿cierto? Quien diga que Pedro no es un elegido de Dios, creo que tendría que ignorar mucho de las Escrituras. Él es un elegido de Dios. Pero que sea elegido no significa que él sea una persona perfecta, que nunca caiga. Según Mateo capítulo 26, en el verso 70, vimos que él negó ¿a quién? ¿Entiende? No es algo mínimo que él cometió. Él negó al Señor. No solo negó, sino que también maldijo. Y no solo lo negó una vez, sino que lo negó 3 veces. ¿Se fijan? Entonces vamos viendo por medio de las Escrituras de que muchos pueden ser tentados por Satanás. ¿Se acuerdan lo que el Señor le había dicho al apóstol Pedro? Satanás te ha pedido, Pedro, para que seas zarandeado como trigo. Pero yo he rogado, ahí está el decreto de Dios, pero yo he rogado que, ¿alguien recuerda ese texto? Pero yo he rogado que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces el decreto de Dios, Pedro, tú vas a perseverar hasta aquí. Pedro, tú no vas a perder tu salvación. Tú tienes la salvación segura, hermano. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está impresa? Los elegidos de Dios, ¿por qué no pueden perder su salvación? Porque están arraigados en la mano de Dios. Están encarnados en la mano de Dios. No pueden salir de él.
porque Dios los eligió para salvación. Pero eso no significa que no sean tentados. ¿Qué es lo que llevó a Pedro a negar al Señor, sino el predominio de la corrupción? ¿Entiendes? El ignorar los medios que Dios ha dejado, como por ejemplo su palabra. ¿Qué es lo que utilizó Dios con Pedro? Su palabra. Antes le dijo, la palabra de Dios es lo que le dijo: Pedro, tú me vas a negar. ¿Y él qué dijo? No, Señor, si es necesario la muerte, yo voy a ir contigo. ¿Se fija? Él no confió en la palabra de Dios, confió en su propia capacidad de perseverar. Pero Dios le enseñó una cosa: nuestra perseverancia depende de Él, y nosotros sin Él, nosotros nada. Entonces, en el fondo, Pedro tenía que entender: la salvación no depende de ti ni de tu esfuerzo, depende de que yo permito que tú seas preservado por el decreto infalible de Dios, ese decreto que no, inmutable, perdón, de Dios, que no cambia. ¿Se entiende? Entonces, ¿cierto? Muchos podemos llegar a ese estado, pero se llega a ese estado ¿por qué? Porque se ignora, como dice la confesión de fe, dice, porque descuidan los medios para su preservación. Dejemos de leer la Escritura, dejemos de meditar la Escritura, dejemos de congregarnos, dejemos de abrir nuestros corazones a aprender más de Dios, dejemos los discipulados y vamos a ver qué nos va a pasar. ¿Entienden? Van a venir consecuencias gravísimas. Si somos escogidos, no vamos a perder la salvación, pero hay de las tristezas que vendrán a nuestro corazón, hay de la amargura que vendrá a nuestra alma, porque sabemos que no debemos descuidar esas cosas. Sigue la confesión diciendo: por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Santo Espíritu. Que un cristiano escogido por Dios caiga en este tipo de pecados, en esta debilidad, por descuidar lo que Dios le ha mandado a hacer, desagrada a Dios. No dice: yo lo escogí, no importa lo que haga, hijo. No, es algo que le desagrada. Por eso aquellos que pertenecen al pacto, al nuevo pacto, al pacto de gracia, no pierden su salvación. No reciben juicio, pero ¿qué reciben cuando ellos pecan? ¿Qué reciben? Disciplina. Una cosa es juicio, se acuerdan los profetas hemos visto, una cosa es juicio y otra cosa es disciplina. El juicio es condenación. La disciplina es Dios enseñándonos que debemos andar en santidad. Porque Él es santo, nosotros debemos ser santos y debemos aspirar hacia una buena conciencia de Dios. Entonces, dice aquí la segunda parte: por lo que incurren en el desagrado de Dios, ¿y qué hacen también? Entristecen al Espíritu Santo. Me tocó hablar hace una semana atrás con unos testigos de Jehová, y ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Miren la blasfemia que ellos dicen. Dicen que el Espíritu Santo es solamente el poder de Dios, no es una persona. Y le pude señalar esto. ¿Y qué hay cuando la Escritura dice en el libro de los Efesios 4:30, no entristezcáis el Espíritu Santo? Uno puede entristecer una fuerza, ¿no? La electricidad, no sé, veamos, eso es un poder. ¿Podemos entristecer a la electricidad? No, pues eso no tiene vida, no tiene personalidad, no tiene persona. Por eso hablamos que la Trinidad, siendo son tres personas, un solo Dios. Hablamos de la persona del Espíritu Santo. Obviamente también hemos visto por medio de las Escrituras de que Dios es impasible, es decir, Él no tiene pasión, no sufre estas cosas. Pero esto es una manera de explicarnos cuán desagradable es para Dios que nosotros pequemos. ¿Y quién es el que está en el creyente? El Espíritu Santo, no el Espíritu, es el Espíritu Santo. Entonces, por eso hay una tristeza en cierto sentido. Creemos que Dios es impasible, sí, pero hay tristeza en qué sentido de que el Espíritu Santo está con nosotros. Y cuando pecamos, Él sigue aquí con nosotros. Entonces, eso más que tristeza, empieza a mostrar ese desagrado, lo no contento que está el Espíritu Santo cuando nosotros empezamos a darle cabida a otras cosas. Entonces, cuando empezamos a ver en nuestro celular cosas que no convienen, eso entristece al Espíritu Santo. Cuando empezamos a pensar cosas que no convienen, eso entristece al Espíritu Santo. Cuando dejamos nuestra diligencia que tenemos hacia Él, estamos descuidando lo que Dios nos ha dado. Y ese descuido va a traer problemas para ¿qué? ¿Para Dios? Para nosotros mismos. Por favor, hermana.
Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y no hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Entonces, ¿esto es juicio o disciplina? Lo que leyó la hermana es juicio o disciplina. Disciplina, porque ¿quién está sufriendo eso? David. Está sufriendo David, el escogido del Señor, entonces él está siendo disciplinado. Recuerde que quien pertenece al pacto de obras, siempre ya tienen familiarizado este término, quien pertenece al pacto de obras, ¿qué es lo que recibe? El juicio. Eso, la ira de Dios está abajo aquellos que prevalecen en desobediencia. Porque un pacto de obras tiene sanciones, ¿te fijas? Y las sanciones del pacto de obras, ¿cuál es? Si tú comes el fruto, vas a morir. Eso. La sanción es la muerte. Pero en el pacto de gracia, ¿cierto? Hay disciplina, porque ¿quién ha pagado? ¿Quién ha sido sancionado por nosotros? Cristo, ¿se fija? Entonces por eso nosotros no recibimos juicio, porque ¿quién recibió el juicio? Cristo. Pero eso no quiere decir que no vamos a ser disciplinados. David dice, mis saetas cayeron, tus saetas, Señor, cayeron sobre mí. Mis llagas están supurando, Señor, es decir, tu disciplina está siendo fuerte, Señor. Pero todo esto vino a causa de mi pecado. Nuestro pecado trae consecuencias. Para aquellos que nos difaman y dicen, no, estos creen los salvos siempre salvos, que son personas que se van a ir al mundo y van a hacer las peores cosas y van a ser salvos igual. No estamos hablando de eso. Aquellos que son salvos y recaen, reciben la disciplina del Señor y con dolor el Señor los trae. ¿Entiendes? Y si los disciplinan no es para que obtengan salvación, es porque ellos no están permaneciendo en lo que Dios le ha dicho que permanezcan. ¿Me entienden? Es cierto. Siguiente texto, por favor. Isaías 54. Del 5 al 9, por favor. Porque tu marido es su hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé serían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, Amén. Entonces, Dios, ¿cómo estaba? ¿Cuál era la disciplina para el pueblo de Israel? Su disciplina era ser una mujer abandonada, una mujer repudiada, una esposa repudiada. Usted sabe que en la antigüedad, cuando una mujer era repudiada o era abandonada, ella no podía hacer nada, no se podía valer por sí misma. Pero ahí actúa, acepta el pacto de gracia. ¿Qué dice? El pueblo de Israel escogido de Dios. ¿Entiendes? El pueblo de Dios. ¿Y qué hace Dios? Pero por un tiempo, yo hice el pueblo. Y después volví a mi misericordia. ¿Entiendes? Pero el ser abandonado, el vivir ese abandono, el vivir ese repudio, es significativamente doloroso. Pero eso no crean las personas que por estar conocer la doctrina de la gracia y dicen, no, somos salvos por gracia, ahora hago lo que quiero. No, si piensas así, nunca has sido salvo. ¿Entiendes? Estás tentando a Dios. Y un pecado está acarreando mucha condenación sobre ti si estás pensando esto.
Nosotros debemos reconocer una cosa: si nosotros descuidamos los medios que Dios nos da, hemos dicho, la oración, la lectura de la palabra, el discipulado, la congregación de los santos, todas estas cosas, despreciamos todas estas cosas, las dejamos, nos dejamos estar, vamos a caer en pecado. Y el pecado, ¿qué es lo que merece? No juicio, disciplina. Disciplina y amonestación de Dios. Pero Dios vuelve a tener misericordia. La disciplina, veámosla como el amor de Dios, que nos hace volver a su pacto de gracia. Volver nuevamente a esto. Porque Dios, de una u otra manera, recuerden que Él es santo, entonces su santidad no la puede pasar igual. No la puede pasar igual. Eso debemos entender. Siguiente texto, por favor. Efesios 4, 3. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, se fija ese texto antes utilizado: no entristezcan al Espíritu Santo, porque se puede ir y nunca más volver. Dice: no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Y cuando usted sella algo, se puede escapar, ¿no? Sé que no hay significado, pero porque el sello es la marca de Dios, esto le pertenece a Dios. Ese es el significado. Pero cuando algo está sellado, pertenece a Dios. Pertenece a su pacto. Entonces, no contristen, no entristezcan al Espíritu Santo. En palabras simples, no hagan lo que al Espíritu Santo le desagrada. No hagan cosas que le desagradan al Espíritu Santo. Por eso Dios no está contento cuando nosotros no caminamos según sus mandamientos. Cuando nosotros no vivimos la palabra de Dios. Dios no está contento con nosotros. Por eso que los azotes de su mano y su disciplina vienen sobre nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos comprender. No entristezcamos al Espíritu Santo. No incurramos en faltas que nos hagan desagradables delante de los ojos de Dios. No perderemos nuestra salvación, pero sí seremos azotados con disciplina y mano fuerte, pero de misericordia. Siguiente texto, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Significa que por eso nosotros estamos aprendiendo de la palabra, no para aprender por aprender, sino que nosotros con el conocimiento, ¿qué debemos hacer? Amonestarnos los unos a los otros. Si bien la palabra amonestar no es completa en nuestro idioma, porque recuerde que esto fue escrito en griego. Entonces la palabra griega es el neutesis, y esa palabra neutesis significa enseñar, significa también confrontar por medio de la palabra de Dios, y a su vez necesita, esa misma palabra significa hacer todo esto, pero como un padre a su hijo. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué dice amonestar? Uno puede retar a alguien, no sé cómo uno puede decir esa palabra como retar a alguien, pero eso es mucho más que retar a alguien. Es disciplinarlo con amor y hablarle con amor, pero a la vez con verdad y a la vez con enseñanza, ¿me entienden? ¿No? Por eso se habla en lo que es consejería bíblica como una confrontación neutética. Tiene la palabra neutesis, ¿cierto? Enseñando, confrontando con la verdad y en amor. ¿Me fijan? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer esto, porque es desagradable para Dios esto. Entonces nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad. Alienten a los de poco ánimo. Aquellos que están así, amonéstenlos, que no sean flojos en las cosas del Señor. ¿Entienden? Y eso no es tarea del pastor solamente, sino de cada uno de los miembros de la iglesia. Amonéstense, dicen, los unos a los otros. Pero para eso debemos ser enseñados, porque si no tenemos la enseñanza, ¿cómo vamos a ver lo que agrada y desagrada a Dios? Así es. Esto también nos debe, y aquí un paréntesis, a nosotros nos da la facultad, amados, siendo miembros de la iglesia, obviamente, si somos miembros de la iglesia, nos da la facultad de hablarle a los hermanos. Si usted tiene algo contra el hermano, hable. No se quede en su corazón, no, que siguieron al hermano, no. El Señor se ha puesto algo en su corazón que le diga al hermano, obviamente con verdad, con respeto, como le digo, con amor, con enseñanza y con confrontación también, con amonestación, debe hacerlo. Debe hacerlo, porque así nos edificamos uno al otro. Pero si nunca nos decimos las cosas, si está todo bien siempre, nunca vamos a crecer.
espiritualmente hablando. Siguiente texto, por favor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, la tercera parte de este párrafo 3 dice: se les dañan sus virtudes y consuelos. Y cuando David peca, ¿cierto?, en este pecado con Betsabé, porque en ese contexto entra el Salmo 51. Él comete esto. ¿Y él qué es lo que se le ensució? El corazón. La rectitud ya no la tiene, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que empieza a perder consuelo? Porque cuando uno peca contra el Señor no se siente bien. Alguien que ha nacido de nuevo no se siente bien. Y dice, esto que pareciera ser contradictorio, dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces alguna persona puede decir, ¿viste?, que el Espíritu Santo se puede ir. Pero entendamos una cosa: ¿en qué pacto estaba David? ¿En qué pacto estaba David? En el antiguo pacto. Y en el antiguo pacto, ¿todos tenían dones? Porque ahí debemos hacer la distinción. Una cosa es el Espíritu Santo que transforma a las personas con la renovación de la mente, ¿cierto? Eso es una tarea del Espíritu Santo. La otra tarea son los dones. ¿Se fijan, no? Entonces, el Espíritu Santo que transforma a las personas no se puede ir. Eso es tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. No se puede ir. ¿Entienden, no? Porque para salvación ha preservado a las personas. Y tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, Dios preserva a su pueblo. Eso lo tenemos entendido. Pero cuando David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, está diciendo no, que no me abandonen estos dones que tú me has dado para dirigir a tu pueblo. Porque eso es lo que perdió Saúl, la capacidad de dirigir a su pueblo. Él ya pensaba en él, no pensaba en el pueblo, ¿entiendes? A eso se refiere: no quites de mí tu Santo Espíritu, no me quites la oportunidad de dirigir a tu pueblo, Señor. Esa capacidad que tú me diste para hacer. ¿Entiendes? Y ahora, pero ahora en el nuevo pacto, y esto también otra paréntesis, en el nuevo pacto Dios me ha dado dones a los hombres. ¿Te fijas? Ahora no es solamente sobre reyes, profetas y algún tipo de jueces, como lo fue Sansón. ¿Te fijas? El Espíritu Santo con dones no venía sobre todos, sobre ciertas personas. Pero como salvación, como transformación, venía sobre todos los que son escogidos. ¿Se entiende, cierto? Dos cosas diferentes. Por eso ellos recibieron después el don del Espíritu Santo. Y el nuevo pacto trae esa oportunidad de que todos podamos edificarnos ahora, de que todos podamos hablar los unos a los otros. Antes eran los profetas, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora no, todos los unos a los otros. Entonces, volviendo, ¿cierto?, a la confesión, cuando una persona peca, es desagradable delante del Señor, el Espíritu Santo, hemos dicho, no le gustan estas cosas. No experimenta, es desagradable para el Espíritu Santo vivir esto. Y también a las personas que pecan se les dañan sus virtudes, se les dañan, por eso se habla de virtudes, por eso se habla de consuelos. Por nosotros es un consuelo que el Señor nos respalde, pero cuando pecamos, ya no es algo consolador porque sabemos que ya estamos mal. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿a quién le estamos haciendo daño? A nosotros mismos. A nosotros mismos. Pero más adelante vamos a ver que también dañamos a otros. Ahora, por favor, hermano Yael, busque el Salmo 32, verso 3 al 4. Salmo 32, verso 3 al 4. Hermano Ángel, por favor. Salmo 73, 21 al 22. Hermano Claudio, por favor. Segunda de Samuel 12, 14. Segunda de Samuel 12, 14. Hermana Josefina, Primera de Corintios 8, 9 al 13. Hermana Joana, por favor, Romanos 14, 13 al 18. Romanos 14, 13 al 18. Pero ¿qué pasa aparte de esto? Se les dañan sus virtudes y consuelos. Punto número 4, dentro del párrafo 3 dice: se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia. Entonces hay más consecuencias. Cuando un escogido de Dios peca, hay más consecuencias. Se les endurece el corazón y se les hiere también la conciencia.
Por favor, el primer texto. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, ¿qué pasa con su conciencia cuando él peca? Aparte de perder ese respaldo, esas virtudes, todo lo que el Señor le ha entregado, él peca, ahora se siente mal. Ahora esto empieza a herir su corazón, dice, mientras callé, ¿qué pasa con mis huesos? Se envejecieron en mi gemir todo el día. Es decir, todo el día el dolor de haberle fallado al Señor me está invadiendo, me está, como podríamos decir en buen chileno, me está acomodando este dolor, ya no me deja tranquilo. ¿Me entiendes? Entonces pecar para un escogido de Dios no es cualquier cosa. Se le decimos a los hermanos que malentienden esta doctrina y nos critican, dicen, no, ustedes son los salvos, siempre salvos, y hacen lo que quieren. ¿A dónde dice eso? En realidad lo están calumniando y están incurriendo en la falta del noveno mandamiento. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No pueden atestiguar falsamente en contra de esta doctrina de la perseverancia. Siguiente texto, por favor. Salmo 73, 21, 22. Se llenó de amargura mi alma, se llenó mi amargura de alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Entonces, ¿qué es lo que empieza en su corazón? Se fija cuando uno peca, se llena de amargura el corazón. Y a uno se siente está tonto, porque dice tan tonto que era que no entiende, no entendía las cosas de Dios. Este es el Salmo 73, Asaf. Teniendo envidia de aquellos, ¿cierto?, impíos. Y dice, tan tonto, de verdad me siento mal, estoy amargamente angustiado. Porque eso es lo que provoca el pecado. Eso es lo que provoca el pecado. Ahora, la quinta parte dice otras consecuencias. No solamente somos dañados nosotros, delante dijimos, ¿quién es dañado cuando pecamos? ¿Es dañado Dios? No, ¿cierto? Nosotros. Pero no solo nosotros, sino que también lastiman y escandalizan a otros. Porque a veces lastimamos a otras personas con nuestras acciones. Amados, si cuando cae un pastor en una iglesia no es algo agradable, y algo doloroso para la iglesia, o cuando un hermano cae en algo terrible, yo creo que es doloroso para todos. Y si él quiere a otra persona y escandaliza a los de afuera, se escandalizan, empiezan así la gente a inventar más cosas. Es triste, por eso nosotros debemos meditar bien las cosas. Por favor. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces, ¿qué pasaba con las personas que estaban a su alrededor? Los enemigos se van a mofar. Mira, aquí está el que servía al Dios Santo, mira dónde está ahora, mira lo que hizo. Mató a un hombre, mira lo que hizo, adulteró con esta mujer. Mira lo que hizo el Hijo, mira el Hijo de Dios, mira lo que está haciendo. El evangélico, como dicen en nuestra versión, mira el evangélico lo que está haciendo. No es evangélico, no es cristiano, ¿se fijan? Y así empezamos a hacer que los enemigos empiecen. Y dice el Señor, yo te salvé por gracia, te ha remitido tu pecado. Pero también viene los azotes de tu pecado. Ese hijo que viene en camino, tú lo amas, va a morir. ¿Se fijan, no? Si muchos dicen, no, si Dios perdonó a David, y lo perdonó, pero la disciplina es fuerte porque el Señor le desagrada el pecado, porque escandaliza a otras personas. Empieza a escandalizar y empieza a dañar a otras personas. Él dañó a un hombre fiel de Dios, como lo era un día entero, un hombre fiel, un hombre sincero de las cosas del Señor. ¿Me entienden? Estaba dispuesto a arriesgar su vida por las cosas del Señor. Y él usó de eso y se aprovechó de esa persona. Entonces dañamos a otros, hacemos escándalo que las demás personas se rían de nosotros. Piensen en Sansón, ¿se acuerdan? Jueces 16. Préstenos a Sansón para que los divierta a nosotros. Es así, cuando un cristiano cae, es diversión para los demás.
No nos transformemos en eso. No descuidemos los medios que Dios nos ha dado. Esos medios de preservación. Siguiente texto, por favor. ¿Sí? Primera de Corintios, ¿era 8 o 9? 8, del 9 al 13. Ah, ya. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil. No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se quedará el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, aquí está hablando, ¿cierto?, de libertad cristiana. No está hablando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ¿en qué sentido me refiero? Una doctrina de la palabra de Dios. Eso es diferente. El pecado, ¿cierto? No vamos a decir, para no herir al hermano no vamos a hacer nada. ¿Entiendes? Hay que hacer disciplina. Pero aquí está diciendo en cosas de comida. Entonces, si yo en cosas de comida, y quien lo coloca en un contexto judío, ¿se acuerda que ellos tenían en el antiguo pacto tantas restricciones? No pueden comer chanchito, todas estas cosas, no pueden mezclar el queso, no se podrían comer una pizza, por ejemplo, porque no pueden mezclar el queso con la leche. Entonces, no sé, si sabemos que, no sé, vamos a ir a donde los judíos, esto también son hermanos, hay hermanos ahí que se han venido al camino del Señor, pero ellos todavía están sensibles con eso. Entonces yo no voy a ir a comerme una pizza delante de ellos, ¿sí me entienden? Porque ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo sé que ahora está bendecido todo por las cosas del Señor, pero no por eso yo voy a ir y voy a ir a provocar a otras personas. En lo mismo nosotros tenemos conocimiento de las cosas del Señor, sabemos que hay altas restricciones, que el hombre ha impuesto muchas veces. Pero ahí es donde nosotros debemos ser cuidadosos de nuestra libertad cristiana. Si nosotros nos vamos a ir a pelear porque alguien usa algo o no usa algo, ¿entiendes? Si usa pantalón o falda, no vamos a ir a pelear por esas cosas. Pero tienen que ver ya con algo más. ¿Entiendes? Entonces eso también nosotros debemos considerar, debemos cuidarnos de herir la conciencia de los demás. Debemos cuidarnos de lastimar y escandalizar a otros. Como le digo, cuando hay ya cosas contundentes, y ahí decimos no, es que no hay que ir, es la palabra. Pero cosas pequeñas, cosas que no tienen más allá sentido, no debemos, amados en el Señor, caer en ese juego de dañar a los demás. Siguiente texto, por favor. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces aquí se fija que estamos hablando de cosas de conciencia. Si a uno la conciencia le dice que eso es pecado, por eso uno no puede decir contra la conciencia. Entonces hay personas que tienen arraigadas cosas en su conciencia, entonces uno para no herirle la conciencia no tiene que hacer cosas que vayan a generar conflicto más allá. Tiene que uno ser cuidadoso. Y a veces no ser cuidadoso muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Dañar a los demás. Cuando empezamos a descuidar la palabra, empezamos a dañar a los demás. Porque el decir, no, yo lo hago así porque yo lo entiendo. Sí, pero uno tiene que amar al prójimo también. Si no estamos hablando tampoco, a veces estamos hablando de pecados graves, pero también hay pecados que para nosotros nos parecen ser tan graves, pero lo son. Porque el dañar a los demás, el ofender a los demás también
también es grave. Aquí también un paréntesis. Si bien hay personas, en la congregación pueden haber personas que son débiles de conciencia, ¿me entiendes? No sé si, un ejemplo, si para una persona, no sé, su conciencia se ve amonestada al usar pantalones, por ejemplo. Que tuvieron una iglesia pentecostal donde siempre fue así restringido, nosotros nos vamos a ir a decirle, oiga, pero colóquese así nomás, nosotros nos vamos a ir a cambiar esas cosas. Y tampoco, eso sí, la persona se va a escandalizar un poco, ¿cierto? Pero eso no quiere decir tampoco que a la persona nunca hay que enseñarle, hay que ir a poquitito enseñarle, ¿me entiendes? Porque tampoco una persona que tiene la conciencia débil, siempre nosotros vamos a cambiar, por todas esas personas vamos a tener que cambiar, ¿me entiendes? En el momento, está hablando de en el momento, uno no tiene que ser provocar, no tiene que ir a provocar a la persona, eso en los temas de conciencia no tienen que ir a provocar a las personas. Pero si están dentro de una congregación, ellos de a poquitito tienen que ir entendiendo, ¿me entienden? Con paciencia, con prudencia, no atacando a las personas. A eso se refiere. Porque también está el otro extremo, no, es que no hagamos esto porque el hermano se puede ofender y eso es para siempre, no se entiende. También tiene que ir madurando. Porque si hay algo que el débil en la fe tiene, y que se ofende por cualquier cosa, pero él tiene que salir en algún momento de ser débil en la fe, porque tiene que crecer. Tiene que dejar de ser un niño y ahora ser un adulto en las cosas del Señor. Pero eso es un proceso que nosotros también debemos ser cuidadosos. Por eso, amados en el Señor, por a veces descuidar la palabra podemos estar dañando a muchas personas. Por ser imprudentes podemos estar dañando a muchas personas. El Señor nos libre. Muchos de nosotros hemos cometido estas cosas y debemos arrepentirnos delante del Señor y tratar, procurar que ese arrepentimiento sea un arrepentimiento que cambie de actitud, no vuelva a hacer las mismas cosas. Que el Señor nos permita ser prudentes. Siguiente texto, hermana Yael, por favor. Génesis 19, 30 a 38. Hermano Ángel, por favor. 1 Corintios 11, 27 a 32. Hermano Claudio, Lucas 22, 32. No, perdón. Lucas 22, 61 al 62. Lucas 22, 61 al 62. Hermana Josefina, 1 Corintios 11, 32. Y hermana Joana, 1 de Juan 3, 9. 1 de Juan 3, 9. El sexto punto. ¿Qué dice el sexto punto? Y se acarrean juicios temporales. No solamente dañamos a los demás, no solamente dañamos nuestra propia conciencia, no solamente nos hacemos desagradables delante de los ojos del Señor, sino que también, amados, acarreamos juicios temporales, lo que nosotros le llamamos disciplina. Porque un escogido de Dios no puede recibir un juicio final, ¿entienden? Que lo saque de la gracia, no puede ser eso posible, porque ellos perseveran hasta el fin. Porque su nombre no puede ser borrado del libro de la vida porque han vencido por medio de Cristo, por medio de la fe de Él. Por favor, Génesis 19, 30 al 38. Amén. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a la luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces, cierto, en este texto que es demasiado fuerte, muy complejo,
complejo lo que está pasando aquí. Debemos entenderlo en su trasfondo. Lot, ¿qué hace? Va acercando sus tiendas a dónde? A Sodoma y Gomorra. Va al peor lugar. En ese lugar pierde a su yerno, porque no quieren salir de ese lugar malo, no quieren salir de ese lugar pecaminoso, les gusta ese lugar pecaminoso. Sale con su esposa, sale él con la esposa, ¿cierto? Y su hija. La esposa, su corazón, donde la tenía en Sodoma, se quedó en el camino y ahora su hija comete esto. Tan aborrecible, ¿cierto? Tan que aún es tan repugnante leerlo. Pero eso es lo que acarrea muchas veces, hermanos. Estas son las consecuencias que muchas veces son juicios temporales que el Señor envía. ¿Y qué más juicios sino que la familia misma se corrompa? ¿Entienden? Entonces es triste eso, cuando la misma familia acarrea, por causa a veces de los padres, por causa de todas estas cosas, se acarrean este tipo de juicios temporales. No perdió su salvación, él no la perdió. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los héroes de la fe? Estamos hablando de Lot. Cuando se habla de Lot, que él está abrumado por la levanta conducta del hombre de Sodoma, toma, se fija, pero un hombre justo. Pero a su vez, el haberse acercado a Sodoma, le acarrió un juicio temporal que la sacó muy caro, muy caro. Eso a veces padres abandonan las cosas del Señor por distintas situaciones y que su familia, quizás después pueda volver a la iglesia, pero después a su familia, ¿me entienden? Porque causó un daño tremendo a su familia. Entonces cada decisión que tomen los padres, cada cosa, también puede acarrear muchos problemas a su propia familia. Eso es lo que debemos considerar. Los juicios del Señor son terribles, pero estos son juicios temporales. Temporales, no pierden su salvación, pero sí acarrean cosas terribles. Siguiente texto, por favor. 1 Corintios 11, 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 32. Sí, hasta ahí. Entonces, si hay algo que nos muestra ahí la palabra, esas personas que están enfermas, que murieron, porque recuerde que es un eufemismo que utiliza la palabra dormir, no es que se fueron a dormir, ¿me entiendes? Murieron. ¿Por qué murieron esas personas? ¿Por qué se enfermaron? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por el pecado? ¿Pero cuál fue el pecado? Comer indignamente la cena del Señor. La cena del Señor. ¿Me entiendes? Entonces eso fue un pecado que cometieron personas escogidas de Dios. ¿Por qué podemos decir que son escogidos de Dios? Porque ellos dicen que aquellos que son de Dios tienen que recibir el juicio. Ese juicio temporal, esa disciplina, ese castigo del Señor aquí. ¿Me entiendes, no? Entonces, comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Como le digo, fue Dios quien en realidad envió a su Hijo para que ellos pagaran por sus pecados, pero Dios debe disciplinar a su pueblo. Dios sí o sí debe disciplinar a su pueblo. Entonces, esos que murieron, imagínense, una persona puede llegar hasta morir con un juicio temporal. Puede llegar a morir por un juicio temporal, puede llegar a enfermarse por un juicio temporal de parte de Dios. Por no ¿cierto? Por no permanecer en aquellos medios para su preservación. En aquellos medios. ¿Le pueden avisar, por favor, hermano? Están hablando el teléfono. Oh, gracias. Entonces, amados del Señor,
por la misericordia del Señor, vemos también, ¿cierto? Ahora el siguiente texto, por favor. Siguiente texto. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, el último punto de esto dice: sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas que cayeron en pecado grave? Escogidos del Señor, que cometieron cosas terribles, pero que a su vez murieron en pecado ellos. Los salvos mueren en pecado, ¿no? Cualquier tipo de fuerza, si estamos en un estudio podemos hablar. Hay arrepentimiento, ¿entiendes, no? Pedro, ahí está la diferencia entre Pedro y Judas, los dos cometieron pecado. Los dos cometieron pecado grave, si podemos decir. Pero ¿cuál es la diferencia? Pedro se arrepintió y Judas. Si usted se puede ver por su conciencia, igual, entre comillas, se arrepintió porque él fue a devolver la moneda. Pero uno recurre a Cristo y el otro a quién recurre? A su propia solución, matarse. ¿Entienden? Ahí está la diferencia entre Pedro y Judas. Entonces vemos que aquellos que son salvos no mueren en pecado. Ahí está la diferencia. No sé, porque yo conozco un hermano escogido por ahí que murió en pecado, en adulterio, no, eso no puede ser. Porque en algún momento el Espíritu Santo, el Señor nos va a llevar a tal disciplina que se renueva su arrepentimiento y son preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Ellos recapacitan, porque arrepentimiento significa cambiar de actitud. No puedes morir siendo un adúltero, no puedes morir siendo una persona hereje que niegue las doctrinas de la palabra de Dios, no puedes ser una persona así que muera alcoholizada, que muera sin arrepentirse de estos pecados, no puede. Un escogido que cae, si es un verdadero escogido, va a ser levantado por el Señor. Y va a ser levantado con un arrepentimiento para mí, así como Pedro. ¿Dónde notamos el arrepentimiento de Pedro? Lloró amargamente. ¿Por qué llora amargamente? Porque falló su Señor. ¿Me entiendes? Y el Señor, que le ha dicho, una vez vuelto, confirma tu hermano. ¿Me entienden? Él volvió y fue obediente por medio de la misericordia del Señor y el Espíritu Santo que mora en él. Porque el Espíritu Santo no se va, está ahí. Y como está ahí, siempre nos va a llevar y nos va a recordar todas las cosas. Siguiente texto, por favor. Bueno, puede repetir más. ¿Sí? 1 Corintios 11, 32. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, aquí nuevamente recalca lo que anteriormente el hermano Ángel había dicho, y aquí confirma esto. Nosotros somos disciplinados por el Señor, somos castigados por el Señor. Si somos escogidos, vamos a ser disciplinados, castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. ¿Me entiendes, no? Por eso el juicio comienza por la casa de Dios. La disciplina debe comenzar por aquí. Porque después, ¿cómo el Señor va a condenar a los demás si de partida, ¿cierto? Su Hijo recibe toda la ira de Dios, la ira que nosotros merecíamos, pero a la vez también su Hijo debe ser disciplinado, debe ser puesto en regla delante de Dios. Ojo, no para obtener una salvación, sino para estar acorde a aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Han nacido de nuevo. Y el último texto, por favor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, aquí está diciendo que un cristiano nunca peca. ¿Está diciendo eso el texto? Responde con confianza, recuerden. No lleva a la práctica ese. Exacto. Ahí está el punto. Hay una diferencia entre pecar y ser un practicante del pecado. Un cristiano no puede ser un practicante del pecado, eso es totalmente incongruente con una persona que ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo está obrando en él. No puede caer, sí, pero
para levantarse, porque no puede perseverar en el pecado. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Entonces ahí le hace un examen. Si dice ya, si tú dices dentro de ti yo soy escogido y hago cualquier cosa, me porto mal, hago todas estas cosas y no me vuelvo al Señor, nunca lo fue. Nunca lo fue, nunca lo ha sido. Por esa es una falsa seguridad de la salvación. Una certera seguridad de la salvación es que nuestro corazón siempre va a volver a Cristo, con fe y arrepentimiento. Con fe y arrepentimiento. Eso es esencial dentro de la salvación. Una persona que no posee fe genuina, una fe salvadora, como anteriormente lo hemos visto, un arrepentimiento para la vida, no puede ser salvo. Es decir, ninguna persona por su propia capacidad humana puede perseverar ni puede poseer arrepentimiento para la vida, solo por la obra del Espíritu Santo. Entonces dice: sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Ninguna persona que diga que es un escogido va a morir sin arrepentimiento. Todos los escogidos de Dios pueden arrepentirse. En conclusión, número 1, hay diversas causas de la recaída, ¿cierto? Hay diversas causas por las cuales alguien puede recaer. ¿Me pueden nombrar una? Dejar de lado las cosas de Dios. Exacto, dejar de lado las cosas de Dios, los medios que Él nos ha dado. Segundo, los trágicos frutos de la recaída. Nómbreme un fruto de una persona que cae, de una persona que es un escogido de Dios y le falla el Señor. Nómbreme uno. No, pero un fruto de lo malo que ha hecho, un trágico fruto. Daña a los demás, ¿se acuerdan? Daña a los demás, ¿qué más? A uno mismo, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Exacto. ¿Dios se agrada de esto? No se desagrada. Tercero, ¿y cuál es la solución positiva de la recaída? Exacto. ¿Y quién va a enviar ese arrepentimiento? El Espíritu Santo, que ¿dónde está? En nosotros, en aquellos que han sido escogidos por Dios. Y ese Espíritu Santo lo va a llevar al arrepentimiento, por lo tanto, Él va a preservar, a hacer perseverar hasta el fin. ¿Me fija? Por eso creemos en la doctrina reformada de la perseverancia de los santos. Creemos que si Dios salva a alguien desde antes de la fundación del mundo, esa persona va a ser salva en el final. ¿Entiendes? Si el Señor salvó algo, ese algo siempre va a ser salvo. Pero por su propia capacidad, no. Por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, por la sangre derramada en Cristo y por la elección que el Padre ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Por su precioso decreto y acuerdo intratrinitario en ese pacto de redención. ¿Que se hizo cuándo? ¿Se acuerdan cuándo se hizo el pacto de redención? Antes de la fundación. Antes de la fundación del mundo, ¿se acuerdan? Porque un pacto, ¿y quién lo hizo ese pacto? Las tres personas. ¿Quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exactamente. Vamos a orar a Dios. Dios Padre, agradecemos que junto a nuestros hermanos hemos podido aprender más y más acerca de la perseverancia de los santos. Que nuestros corazones puedan ser guiados al temor a Dios. Que podamos temerte, oh Señor. Que esté lejos de nosotros el creer que la gracia es un motivo o la perseverancia y esa salvación eterna que tú nos has dado un motivo para entregarse a mi libertinaje. Porque eso sería tentarte y eso sería mostrar que nunca hemos sido salvos. Pero agradecemos, oh Dios, que nos permites tener una seguridad, no en lo que nosotros haremos, no en lo que el diablo pueda hacer en nosotros, sino en lo que tú has hecho, oh Hijo de Dios, de la cruz del Calvario. En lo que tú has hecho, oh Padre, en esa elección desde antes de la fundación del mundo. En tu decreto eterno. Y en lo que tú, oh Espíritu Santo, haces dentro de nosotros. Porque has comenzado una obra y creemos que la terminarás hasta el día de Jesucristo. No estamos exentos de caer, Señor, por alguna tentación de Satanás, por la corrupción que aún habita en nuestro corazón y por haber descuidado los medios que tú has dado para ser preservados.
Señor, estamos haciendo estas cosas, pero creemos que tu arrepentimiento para la vida siempre nos guiará a tu verdad, siempre nos guiará a la cruz, donde hallamos el perdón y la salvación para nuestras vidas. Padre amado, si alguno no ha nacido de nuevo, te ruego y te suplico que por medio del Santo Espíritu de Dios le renueves en fe. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, que la gracia, la paz y la bendición de Cristo sea sobre cada uno de nosotros. Amén.